vamos a ver las funciones armónicas. Ya hemos hablado de las funciones armónicas ligeramente cuando hemos visto el laplaciano. ¿Está bien? Entonces vamos a ver lo siguiente. Cómo esto se relaciona con las funciones de variable compleja. Sea que en la región omega, que es nuestra región del plano complejo, la función de variable compleja f de z, que es igual a u de xy más i b de xy, es analítica. Que sea analítica significa que tiene derivada continua de cualquier orden. ¿Está claro? Por lo tanto, tiene derivadas parciales de cualquier orden. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Voy a escribir de nuevo la condición de Cauchy-Riemann. La tengo, acá está. Disculpen, jóvenes. Entonces, tengo la condición de Cauchy-Riemann. De aquí, vamos a decir, entonces, por lo tanto, de esta condición se desprende lo siguiente. Voy a tomar la derivada de con respecto a x de esto. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a x es igual a la segunda derivada de b con respecto a x con respecto a y. Aquí voy a tomar la derivada de u con respecto a y. La segunda derivada de u con respecto a y es igual a la segunda menos la segunda derivada de b con respecto a y con respecto a x. Entonces, nosotros tenemos estas segundas derivadas que nosotros sabemos que son iguales porque tenemos que esta operación es una operación conmutativa, la derivación es conmutativa. Entonces, sumando término a término, nosotros obtenemos que la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y es igual a 0. Es decir, que nabla al cuadrado de u es igual a 0. Ustedes saben que esta es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Este es el operador de Laplace. Entonces, aquella función u que satisface la ecuación de Laplace se denomina armónica. Se denomina armónica a la función u que satisface la ecuación de Laplace. Es decir, a esta función u. Ahora, nosotros acabamos de ver de que u es una función armónica. Y de manera análoga, si aquí en lugar de derivar con respecto a x, derivamos con respecto a y aquí con respecto a x, vamos a obtener que para b se cumple lo mismo. Entonces, de manera análoga, se prueba que
nada al cuadrado de b es igual a 0. Entonces b es función armónica y u es función armónica. ¿Qué de ventajas nos tiene esto? Que si nosotros tenemos una función real que es armónica, podemos buscar otra función armónica de tal manera que construyamos una función analítica. Vamos a ver eso a qué se refiere un ejemplo. La función u, que es igual a un x cuadrado menos y al cuadrado, satisface la ecuación de Laplace. Esa es la condición. Ahora nos piden hallar, es decir, u es armónica. Nos piden hallar la función analítica f de z para la cual la parte real de este f de z es igual justamente a la función u que nos han dado. Muy bien. Vamos a ver, nos están pidiendo entonces hallar la función b. Nos están pidiendo hallar la función b. Muy bien. Antes de demostrarlo esto de forma específica, vamos a hacer una prueba. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Está bien? ¿Y la prueba en qué consiste? Vamos a probar que si u es armónica, que existe b. ¿Está bien? Probemos que si esta función u de x y y, cualquiera, no este específicamente, sino cualquiera, es armónica, existe una función b de x y y tal que f de z es igual a u más i b. Muy bien, entonces, y esta función es analítica. ¿Está bien? Y esta función es analítica. A ver, creo que voy a ponerlo esto de esta forma para que quede más claro. Existe tal que la función, esta que está acá, es analítica. Muy bien, eso es lo que vamos a probar antes. Entonces vamos a ver, con esto probamos que problemas de este tipo tienen solución y después nos encargamos de hallar la solución. Entonces, hacemos para esta prueba la siguiente, o introducimos la siguiente notación: p de x, y, vamos a decir que es igual a menos la derivada de u con respecto a y q de x, y es igual a la derivada de u con respecto a x. Entonces, dado que u tiene derivadas parciales continuas, las funciones p y q existen. ¿Está bien? Y son continuas. Entonces, aquí, dado que u, la función u, tiene
derivadas parciales en esta región omega, un momentito, parciales de segundo orden. ¿Está bien? Eso sale, jóvenes, de lo que tenemos aquí, porque es analítica. ¿Está bien? Si es analítica, es solución de esta ecuación. Y si es solución de esta ecuación, tiene derivadas parciales. ¿Está bien? Entonces, de segundo orden, significa que nosotros podemos escribir la derivada de P con respecto a Y, que es igual a menos la segunda derivada de U con respecto a Y. Esto va a ser igual a la segunda derivada de U con respecto a X, y esto es igual a la derivada de Q con respecto a X. Estos son iguales porque son soluciones de la ecuación de Laplace, y este es igual a este, sale de derivar este con respecto a X. Entonces, de aquí nosotros hemos obtenido esta relación con la cual podemos trabajar. La derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Muy bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a hallar la relación. Integramos. Aquí la integral, estamos nosotros asumiendo que la región en la cual estamos trabajando es simplemente conexa. Simplemente conexa significa de que si yo tengo dos puntos, estos dos puntos los puedo unir con una línea. ¿Está claro? Los puedo unir con una línea. No necesariamente recta, pero los puedo unir. Siempre los puedo unir con una línea. Una región que no es simplemente conexa es una región que, por ejemplo, tiene un agujero. Entonces, en este caso, puedo unirlos, sí, con una línea cualquiera, pues inclusive una línea así cortada, apostáramos, pero no lo puedo unir con una línea recta. ¿Está claro? No siempre. Entonces, o no puedo unirla con cualquier recta. Entonces, una región se llama simplemente conexa si puedo unirla con cualquier recta, si no tiene agujeros, digamos, si consideramos como que es una hoja. Entonces, eso es lo que estamos considerando. Entonces, y la recta tiene que encontrarse en la región, ¿verdad? Claro, totalmente en la región. O sea, en lo que les acabo de decir, nosotros tenemos que entre estos dos puntos voy a tener, o puede ser rectas, o puede ser alguna curva que tenga partes que no están en la región. ¿Está claro? Entonces, eso es cuando es múltiplemente conexa. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Aquí solamente lo quiero porque vamos a aplicar una integral curvilínea. Entonces, nosotros tenemos desde un punto x sub 0, y sub 0, hasta el punto x, y. ¿Qué es lo que vamos a integrar? P de dx más q de dy. Este es una integral curvilínea, ya hemos visto. Este es x0, y0, x, y. Y aquí vamos a tener que este es menos P de dx y Q de dy. Aquí vamos a tener el P es esto. Entonces es menos d de u con respecto a y de dx más d de u con respecto a x de dy. Eso es lo que tenemos. Y esta integral existe si es que la región es simplemente conexa, y esto es lo que nosotros vamos a llamar b de x y.
¿Está claro? Es decir, el resultado de esta integración. La integración será a lo largo de cualquier recta que pertenezca a la región. Por eso necesito que sea simplemente conexa o cualquier curva. ¿Está claro? Cualquier curva que sea suave y que pertenezca a la región. Entonces, esta integral depende del punto inicial y final, pero no del camino. ¿Está claro? Pero no del camino. O sea, tenemos que asegurarnos que no depende del camino. Si depende del camino, entonces nosotros no podemos asegurar que se cumpla la derivación por cualquier camino, o sea, que sea analítica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí nada más lo voy a... Entonces, de aquí nosotros ya podemos ver lo siguiente. Si yo tomo la derivada de b con respecto a y, tomando las derivadas parciales de esta ecuación, de esta expresión que tengo acá, nosotros tenemos lo siguiente. La derivada de b con respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Si yo derivo con respecto a x, esto se va. Solo me queda esto. Entonces me va a quedar que esto es igual a p, que es igual a menos la derivada de u con respecto a y. Y tenemos la derivada de b con respecto a y es igual a q, que va a ser igual a la derivada de u con respecto a x. Entonces, para que esto no dependa del camino, esto tiene que ser una derivada total. Por lo tanto, debe de ser, esto tiene que ser el potencial de esta expresión. Entonces, resolviendo ya este sistema de ecuaciones, nosotros podemos hallar b. ¿Está bien? Ahora, puede ser que sea una función cualquiera. O sea, que no sea única. ¿Está bien? Sea que tenemos otra función b1 conjugada a u. Jóvenes, u y b se denominan funciones conjugadas. Eso significa lo siguiente, que la derivada de b1 con respecto a x es igual a menos la derivada de u con respecto a y, y la derivada de b1 con respecto a y es igual a la derivada de u con respecto a x. Entonces, si nosotros comparamos estas expresiones con estas de acá, ¿está bien? Nosotros vamos a llegar a lo siguiente. Voy a ponerle aquí asterisco. Voy a poner dos asteriscos. Entonces, d asterisco y dos asteriscos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Simplemente restamos esto menos esto y esto se va a ir. Y vamos a tener entonces que la derivada de b1 menos b con respecto a x es igual a 0. Y la derivada de b1 menos b con respecto a y es igual a 0, de donde nosotros tenemos que b1 es igual a b más, o en todo caso vamos a ponerlo mejor así, menos b es igual a una constante. Entonces, significa que si hallamos una función, toda la familia de funciones que cumplen esta condición simplemente se hallan agregándole una constante.
Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a solucionar nuestro problema. Vuelvo a escribirlo esto aquí. Y tenemos nosotros entonces de que b es igual a la integral, vamos a poner desde 0,0 hasta x, y. Este 0,0 finalmente nos va a determinar el valor de la constante. ¿Está bien? De aquí vamos a tener la derivada. A ver, para eso escribo esta relación que está acá. Esto es b. Entonces necesito la derivada menos la derivada de u con respecto a y. Si derivo u con respecto a y, obtengo 2y de dx. El menos, y este menos se va. Aquí derivada de u con respecto a x, tengo 2x de dy con signo negativo más. Bien, esto va a ser igual la integral desde 0,0, en general es por cualquier camino, así que cojo los caminos más rápidos, hasta x, 0, de, en este tramo, a ver, esto lo borro, voy a dibujar, creo, aquí para que quede claro, no siempre se necesita. Entonces tengo, este es mi punto x, y. Yo voy a llegar de x del 0,0, que está acá, al x, y siguiendo el siguiente camino. Es lo que estoy haciendo ahorita. Voy primero hasta acá. Este punto que está acá es el punto x, 0. Y luego, de aquí voy a este punto, siguiendo esta recta. Ese es el camino que estoy eligiendo en este momento. Entonces, es 2x, 2y, pero 2 por y. En todo este tramo, el y vale 0. Entonces pongo 2 por 0 de dx más 2x de dy. Más, aquí tenemos la integral desde x, 0 hasta x, y. Y en este tramo, el x es el que es igual a 0. O sea, el x no cambia. Disculpen, aquí me olvidé algo. El d de y, como el y no cambia, el y es 0 y no cambia. Entonces aquí tengo por 0. Ahora aquí nosotros tenemos el 2y, el y sí va a cambiar, 2y, por d de x, pero si el x no cambia, el d de x es igual a 0. Más 2x por d de y, el y sí cambia, d de y. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí simplemente todo es 0, así que ni siquiera lo considero. Aquí el x no cambia, así que tengo solo un integral de 0 hasta y de 2x de dy. Eso va a ser 2x, la integral de d de y es y, desde 0 a y, más una constante. Entonces, nosotros tenemos que la función buscada es la siguiente. F de z, que es igual a x cuadrado menos y al cuadrado, más y por 2xy más una constante, que podemos poner que es un z al cuadrado más ic.
¿Por qué z al cuadrado, jóvenes? Z es igual a x más y. Si lo elevo al cuadrado, z al cuadrado es x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Está bien? Por 2 o más 2 y x, y. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, eso es, jóvenes, lo que nosotros tenemos con respecto a estas funciones armónicas. Las funciones armónicas.